Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the first if you stayed with me. ¿Qué onda, parceros, mis chicos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellíns. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy me encuentro muy emocionado por poder compartirles un episodio más lleno de valor, lleno de dudas, de preguntas y a lo mejor hasta una que otra respuesta. Antes de entrar en materia con este podcast, quiero que me ayuden a cumplir con la misión y con la visión del podcast. La misión y la visión es poder llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Y la manera en la que me puedan ayudar haciendo esto es compartiendo este episodio con alguien a quien creen que le pueda servir. Si estás escuchándolo y viéndolo en YouTube, suscríbete al canal, deja un comentario, deja un me gusta. A lo mejor coméntame qué aprendiste del episodio, qué te llevas del episodio para que podamos ayudar a que el algoritmo nos comparta con más personas y podamos llevar este valor a más personas en menos tiempo. Si lo estás escuchando en Spotify, deja un review 5 estrellas para que entonces también podamos empezar a crecer en Spotify y lleguemos a ser el podcast número 1 en el espacio de crecimiento personal en el mundo. Esa es la meta y bueno, ahora sí, con esa meta en mente, vamos a empezar y vamos a entrar en materia. El día de hoy quiero hablarles acerca de un miedo que creo todos hemos enfrentado, todos vamos a enfrentar en la vida, pero al mismo tiempo, este miedo, si permitimos que nos paralice, será la limitación más grande entre el lugar en el que nos encontramos y los sueños que queremos llegar en un futuro cercano a cumplir. Y este es un miedo que yo definitivamente tenía muy arraigado, es un miedo que tuve que enfrentar, me dio mucho miedo enfrentarlo, pero lo hice y por eso sé la cosecha que hay después de enfrentar este miedo. Y es el miedo a ser el ridículo. Al mismo tiempo, con este miedo, pues tenemos que hablar acerca de la percepción que tenemos los seres humanos al qué dirán. Tenemos miedo a hacer el ridículo por lo que nos hace sentir, pero al mismo tiempo tenemos miedo al qué dirán, a la percepción de las personas que nos rodean, que creen que nos conocen. Y esos dos miedos de la mano se convierten en una gran barrera para el cambio, una gran barrera a la hora de tener que enfrentarnos a acciones que nos van a incomodar, pero al mismo tiempo que nos van a hacer mejores. Y tenemos que enfocarnos en cómo romper con este miedo, en cómo enfrentar este miedo, para entonces poder ser mejores y por ende poder atraer todo aquello que queremos y que decimos merecer. Y la pregunta inicial es, ¿por qué tantas veces evitamos hacer cosas que realmente queremos solo por el miedo a lo que los demás piensen de nosotros? Este miedo no solo te frena, no, te limita por completo. Y yo lo entiendo porque, como les digo y les menciono anteriormente, yo era una persona totalmente distinta a quien soy hoy. Y creo y estoy seguro que si no hubiera enfrentado el miedo a hacer el ridículo y al qué dirán, hoy no tendría la vida, el resultado ni la personalidad que hoy tengo. Y creo que la razón por la que le tenemos tanto miedo al qué dirán es porque una identidad está conformada por la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo está aterrizada y se solidifica por la imagen que tienen las personas que nos rodean de nosotros. Si tú llegas a tu casa y empiezas a actuar de una forma poco común, de una forma extraña, de una forma rara, pues te van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Tú no te comportas así, tú no eres así. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Automáticamente esas personas que te conocen van a emitir un juicio. Y le tenemos miedo a esos juicios. ¿Por qué? Porque son juicios emitidos de las personas
más cercanas a nosotros. Y entonces la barrera del cambio es primero la barrera de la autoimagen, el cambiar nuestra autoimagen, pero segundo es la barrera del qué dirán, qué miedo, qué dirá esta persona de mí si empiezo a cambiar, qué dirá esta persona de mí si me ve haciendo cosas que normalmente yo no hago, qué dirá esta persona de mí si me ve vistiéndome de una forma diferente. A mí me daba miedo hasta ponerme pantalón de mezclilla en la preparatoria, en el bachiller. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿qué van a decir mis amigos de mí si me pongo un pantalón de mezclilla? Yo normalmente no me he visto así. Cosas tan ridículas como esas. Pero cuando empecé en mi negocio, cuando tomé la decisión de iniciar, me di cuenta y entendí muy rápidamente que para poder triunfar me iba a tener que deshacer de la versión de mí que existía. Y me iba a tener que convertir en una versión totalmente nueva, redefinida y evolucionada de mí. Y entonces empecé por mis miedos más grandes. Porque aunque los miedos son malos si nos paralizan, al mismo tiempo los miedos son nuestros maestros y aliados más grandes si entendemos que son nuestra brújula hacia el crecimiento. Normalmente a lo que le tenemos miedo es lo que tenemos que enfrentar para crecer. Y entonces yo tenía miedo, un gran miedo, por ejemplo, a hablar en público. Yo prefería no ir a la escuela o no ir a la clase si teníamos un proyecto o una presentación. ¿Por qué? Por el miedo que tenía y sentía a hablar en público. Yo tenía miedo no solo a hablar en público, tenía miedo a situaciones sociales. Por ejemplo, uno de mis más grandes miedos en la preparatoria o en el bachiller era que juntaran los dos salones de clase del mismo grado de mi colegio. Porque entonces en lugar de ser 15 alumnos o 16 alumnos, ahora éramos un salón de 32 alumnos. Y para mí eso era demasiada gente, era una situación demasiado grande en cuanto a la navegación social y me llenaba de temor, me llenaba de miedo. Eran muchas personas, me daba miedo que hubiera tantas personas. Entonces cuando llegábamos a tener clases en las que juntaban a los dos salones, yo automáticamente pedía permiso para ir al baño y no regresaba hasta que terminara la clase. Suena ridículo, ¿no? Sí. ¿Cómo creen que me sentí cuando tuve que empezar a romper y enfrentar esos miedos? Aunque suena ridícula la situación, para dejar de vivir una situación ridícula, tenemos que enfrentar el miedo a hacer el ridículo. Y tomé la decisión de enfrentar ese miedo. Me acuerdo perfectamente cómo se llevó a cabo ese momento en el que yo tomo la decisión y además de eso se abre la puerta para que yo pueda enfrentar ese miedo. Estábamos en una reunión de liderazgo en mi casa y ahí había muchos líderes que estaban por iniciar en este negocio y en este proyecto al que hoy en día me dedico. Y fue interesante porque yo el día anterior a esa reunión había notado todos los miedos que quería enfrentar. Había notado y había escrito y diseñado la persona en la que me quería convertir dentro de este negocio y en los próximos años de mi vida. ¿Cuáles eran los miedos que quería atacar, que quería enfrentar, que quería vencer? Y en ese momento, en esa reunión, yo me acuerdo que había muchos líderes, muchas personas con mucha experiencia, mucho más experiencia de la que yo tenía hasta el momento. Y fue curioso porque mi papá en esa junta dijo, ok, vamos a tener que hacer unas sesiones para capacitar a las personas nuevas, unos BOMs para darle información a las personas que lleguen por primera vez. ¿Quién quiere dar esa sesión? Yo no lo pensé, yo no lo sentí, yo solo alcé la mano. No sé por qué, pero yo alcé la mano. No tenía experiencia como los demás tenían. No tenía la edad que los demás tenían. No tenía la carrera o las habilidades que los demás tenían. Pero lo que sí tenía eran ganas de ser mejor. Lo que sí tenía en ese momento era un hambre de cambiar, de evolucionar. Así que alcé la mano. Dije yo. No sentí miedo hasta después de verme en una situación en la que solo yo había alzado la mano y nadie estaba debatiendo si era la persona correcta o no. Todos lo aceptaron. Yo alcé la mano.
Mi papá me dijo, ok, está bien, adelante, Juan Carlos. Entonces, el día martes a las 7 de la noche vas a empezar. Dije, ok, ¿y qué les digo? Dije, no sé, pues crea una presentación y diles eso. Crea una presentación con estos puntos y diles eso. Entonces, ese día, creo que era sábado, creé la presentación durante los siguientes 2 días, me desvelé. Me acuerdo que ahí sí empezó a entrar y a incrementar y a subir de nivel el miedo. Y si hago el ridículo, y si se me olvida la información, y si escribo algo mal en la presentación. Pero hice la presentación. Me acuerdo que ese día, el martes a las 7 de la noche, era esa primera presentación. Yo llegué 2 horas antes al centro de convenciones en el que se iba a llevar a cabo el evento, a ver los salones, a prepararme, a verme en el espejo, a repasar una y otra vez mi presentación. Y efectivamente eso fue lo que hice. El momento en el que me presentaron, en ese preciso instante se me olvidó todo. Fue terrible. Mi miedo más grande se convirtió en una realidad, porque me sentía como si estuviera haciendo el ridículo, y estoy seguro que hice el ridículo. La presentación duró 7 minutos. Cuando terminó la presentación, un señor al que conocía se acercó a mí y me dijo, Juan Carlos, estabas muy nervioso, lo hiciste re mal. Y le dije, sí, bro, gracias por avisarme, ya sé. Y me acuerdo que ese día me encerré en el baño y me encerré por vergüenza, porque todas las personas que habían estado en ese evento iban a salir y yo no quería que me vieran, yo quería esconderme del mundo. Entonces me encerré en el baño por vergüenza hasta que la gente salió, se fue a sus casas y después de eso yo salí del baño. Me vi al espejo y en ese momento tenía que tomar una seria decisión. La decisión era, bien, fracasé, mi primer fracaso. Lo voy a abrazar como un fracaso y me voy a rendir y renunciar a la oportunidad de seguir venciéndome, de seguir conquistándome y superándome. Voy a decirle a mi papá y a los líderes que confiaron en mí, muchas gracias por su confianza, lo hice horrible, lo hice terrible, alguien más hágalo. O voy a tomar la decisión de aceptar mi fracaso como lo que es, un momento que marca el inicio de mi carrera, y voy a decidir ser mejor. ¿Cuál de los dos caminos quieres tomar? Decidí tomar el camino de la responsabilidad, de decir, hoy lo hice muy mal y está bien, porque fue mi primera vez, pero la próxima vez lo voy a hacer mejor. No voy a ser el mejor, lo voy a hacer mejor. Voy a seguir enfrentando este sentimiento incómodo de hacer algo por primera vez. Porque si lo analizamos en la vida, cualquier cosa que hacemos por primera vez se siente incómoda. Pero entre más crecemos, más miedo nos da a enfrentar ese primer sentimiento de hacer algo por primera vez. Cuando somos niños, todo es algo que hacemos por primera vez. Todo es nuevo. Cada experiencia. Cuando juegas fútbol por primera vez, todo es nuevo cuando eres un niño. Y por eso no te da miedo experimentar. Pero eres niño y vas mejorando, vas desarrollándote. Tu identidad y personalidad se va volviendo más sólida. Entonces vas haciendo las cosas que ya has experimentado en el pasado y dejas de hacer cosas por primera vez. Y yo creo que el estar dispuesto a hacer cosas por primera vez es algo fundamental que debemos buscar constantemente, todos los días de nuestra vida, seguir obteniendo ese sentimiento. Intentar algo nuevo. No sé cuándo fue la última vez que intentaste algo nuevo, pero toma la decisión hoy, de esta semana, probarte en algo, intentar algo nuevo, inscribirte a una clase de canto, no sé, intentar rapear o hacer freestyle o bailar, no sé qué es aquello que quieres hacer que no has hecho, pero inténtalo porque vas a enfrentar el sentimiento de hacer el ridículo y de hacer algo por primera vez. Y empecé, primera, segunda, tercera vez, cuarta vez, quinta vez, sexta vez, séptima vez, todas esas veces lo hice fatal. Todas esas veces lo hice mal, muchas de esas veces me sentí ridículo y la gran mayoría de ellas hice el ridículo porque no tenía la habilidad. Y no sé en qué momento, no sé si fue la primera, la quinta, la
sexta, la décima, el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mes, el sexto mes. No sé en qué momento sucedió, pero en algún momento pasé de ser malísimo a ser malo. En algún momento pasé de ser pésimo a ser medio bueno. No sé en qué momento, pero en algún momento dentro de ese proceso me volví medio bueno. En algún momento me volví bueno. Hubo un momento en el que alguien se acercó después del evento y me dijo, oye, lo hiciste muy bien. Para ser tan joven, eres bastante bueno. Te felicito. Y yo entendí que ese día estaba cosechando los frutos del proceso. Estaba cosechando los frutos de enfrentarme a ese sentimiento tan incómodo de hacer el ridículo. Yo entiendo de dónde viene el sentimiento hoy en día porque constantemente buscaba experimentar ese sentimiento. Quería crecer. Y en una de mis listas de cosas y tareas por hacer en mi día a día estaba escrito hacer el ridículo. Tenía una vez al día que hacer el ridículo. Si estaba cruzando la calle y el semáforo estaba en rojo, entonces bailaba enfrente de todos los autos que estaban detenidos porque tenía que experimentar una vez al día durante los primeros 6 meses en el negocio la sensación de que estaba haciendo el ridículo. Porque entendí que ese era el sentimiento que tenía que perseguir para poder crecer. Hoy en día tú me ves con lentes de brillantes. Hoy en día a veces me visto raro, me pinto el pelo raro. Y muchas veces lo hacía por el sentimiento del ridículo. Hoy en día lo hago y ya no me siento ridículo. ¿Por qué? Porque ya construí una identidad tan fuerte y tan sólida que puedo entrar a muchos diferentes lugares sin hacer el ridículo y sentir que lo estoy haciendo porque ya me conozco dentro de esas situaciones de alta incomodidad o de alta presión. Y creo que ahí es donde construyes una verdadera identidad de éxito. En y dentro de esas situaciones y circunstancias de alta presión, tienes que empezar a exigirte a ti mismo, a ir en contra de ese sentimiento tan adverso como es el miedo a lo desconocido y como lo es el sentir que estás haciendo el ridículo. El miedo al ridículo también viene del hecho de que ya estamos dejando atrás el yo del pasado. Si quieres un resultado diferente, tienes que dejar de ser tú, tienes que dejar atrás el yo del pasado. Y eso significa que vas a enfrentarte al yo del futuro. El sentimiento de hacer el ridículo es el sentimiento del no saber quién es el yo del futuro. No saber cómo el yo del futuro se comporta en diferentes circunstancias que el yo del pasado nunca había estado dispuesto a enfrentar ni a sentir. Por eso es un sentimiento tan grande y tan fuerte, es una limitación sumamente poderosa. Pero tienes que estar dispuesto a dar el paso, a enfrentar lo desconocido. No solo tememos lo que los demás piensan, sino que nos da miedo convertirnos en alguien nuevo, en alguien que aún no conocemos. El miedo a lo desconocido es uno de los miedos más grandes que hay, que podemos enfrentar. Creo que ese es el sentimiento de hacer el ridículo, enfrentar el miedo a un yo desconocido, a un yo del futuro que aún no se ha construido. Pero en cada paso que das en el presente, vas construyendo ese yo del futuro. Y si quieres un mejor futuro que tu presente, tienes que construir un mejor yo del futuro que el yo del pasado. Y eso lo único que significa es que tienes que estar dispuesto a hacer el ridículo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El miedo al ridículo es solo un reflejo del miedo a enfrentarte a una nueva versión de ti mismo. Pero te voy a decir algo, esa nueva versión de ti es lo que tiene el verdadero potencial. No le tengas miedo al ridículo. Algo que normalmente evitarían por miedo a lo que los demás piensen es exactamente lo que hoy tienes que empezar por hacer. Cuando analices las oportunidades y circunstancias que se te presentan, en lugar de escudarte detrás del así soy yo, o sea, así era yo, o sea,
este es mi yo del pasado, toma la decisión de abrazar esos momentos como las oportunidades que te está dando la vida para enfrentarte al ridículo y para hacer una nueva versión de ti. Una versión que en la comodidad nunca hubieras conocido. Una versión que el miedo no había permitido que saliera a la luz. Pero hoy, con la conciencia que tienes a través de esta información, puedes decir: yo alzo la mano, yo enfrento el proceso. Todas las personas que estaban sentadas en ese salón, en esa junta, en esa sala, creo que en ese primer año yo fui el que más creció, porque yo fui el que más se enfrentó al sentimiento de hacer el ridículo. Hoy en día, si alguien me da una oportunidad para fracasar, yo la tomo. No porque creo que voy a ser un fracasado si fracaso, sino porque creo que el fracaso te enseña mucho acerca de ti mismo. Y entonces, si alguien dice: ¿quién quiere dar esta presentación? Yo alzo la mano. ¿Quién quiere ser el maestro de ceremonia en Vietnam, en una convención global con 4,000 personas? Yo alzo la mano. No tengo la preparación, no estoy listo, pero tomo la oportunidad. Y si fracaso, fracasé yo. Hubo 4,000 personas que hubieran podido fracasar, pero yo soy el que se lleva la lección, porque yo tomé la elección de enfrentarme a mis miedos y al sentimiento de hacer el ridículo. Así que si el día de hoy sientes que este mensaje te ha servido, qué bueno, pero ponte en acción, empieza a hacer el ridículo, empieza a sentir que estás haciendo el ridículo, porque ese sentimiento es tu brújula y es lo que te indica que vas en el camino del crecimiento, del avance y de la evolución. Mañana no reconocerás tu yo del pasado porque te enfrentaste a la adversidad del ridículo la cantidad suficiente de veces. Ese era el episodio que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya servido, espero les haya gustado. Si les fue de valor, por favor, ayúdenme a cumplir con la misión y la visión de este podcast, que es llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. Dejen su me gusta, un comentario, suscríbanse al canal y creo que Ya no soy tu angel. Estamos en un juego y aquí gano yo. Rolling tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así.